del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal. Muy buenas a todos los oyentes de Radio Cuervo y especialmente a quienes siguen este espacio, La Eterna Vigilancia. Este es un espacio para desandar lo obvio, para detenernos a pensar críticamente en un mundo que corre rápido, pero muchas veces sin saber hacia dónde. En un tiempo donde lo urgente tapa lo importante, detenernos a pensar ya es una forma de resistencia. Hoy traigo un tema que nos atraviesa por completo. No es un problema que esté en las noticias de vez en cuando, de manera excepcional. Está en el aire que respiramos, en la forma en que caminamos por la calle, en cómo hablamos, en lo que callamos. Estoy hablando de la seguridad. Pero no solo de la seguridad como problema social, sino de cómo el discurso de la seguridad se ha transformado en la excusa perfecta para el avance del control, la vigilancia y la erosión de nuestras libertades individuales. Por eso, esta pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre del orden? En Uruguay, como en muchas partes del mundo, la seguridad pública se ha convertido en una obsesión política. Y cuando algo se vuelve obsesión, deja de ser razonable. Los discursos dominantes nos repiten que vivimos asediados por el crimen, que el peligro está en cada esquina, y que la única forma de protegernos es ceder derechos, ceder libertades, ceder autonomía. A cambio, nos prometen seguridad. Las reformas punitivas que se vienen aplicando y discutiendo en Uruguay en los últimos años, incremento de penas, militarización de zonas urbanas, aumento de la vigilancia tecnológica, entre otras, tienen un denominador común: más poder para el Estado, menos margen para el individuo. Esto no es nuevo, pero se profundiza en ciclos. Y hoy estamos claramente en uno de esos momentos donde el péndulo se inclina peligrosamente hacia el autoritarismo disfrazado de orden. Uno de los grandes éxitos del discurso progresista ha sido instalar la idea de que el delincuente es en realidad una víctima. Nos han engañado con ese discurso falaz y nosotros lo hemos comprado, increíblemente. Es una víctima de la sociedad, del sistema, del entorno. Se trata de una visión que elimina la noción de responsabilidad individual. Y en ese esquema, nadie elige hacer el mal, simplemente lo padece y lo reproduce. Este relato paternalista, lejos de resolver el problema, lo agrava. Porque si el criminal es solo una víctima, entonces se justifica su accionar y se neutraliza cualquier intento de exigirle responsabilidad. Pero lo cierto es que la libertad implica responsabilidad, y una sociedad libre solo puede funcionar si cada quien responde por sus actos. El miedo es un gran organizador social. Lo hemos visto hace poco con la pandemia. Cuando la gente tiene miedo, pide orden. Y cuando pide orden, está dispuesta a tolerar cosas que en otros contextos serían inaceptables. Detenciones arbitrarias, vigilancia masiva, discriminación policial, incluso hasta a veces tortura. La seguridad se convierte así en una ideología, no en una política pública sujeta a evaluación, sino en una verdad incuestionable. Y eso, para una sociedad, es peligrosísimo. Porque cuando la seguridad se transforma en dogma, cualquier crítica es vista como sospechosa. Si cuestionás la prisión, parece que sos amigo de los delincuentes. Si defendés las libertades, es porque algo tenés que ocultar. Y aquí quiero detenerme en un punto clave que revela el fracaso estructural del modelo actual. El Estado uruguayo no puede garantizar la seguridad ni siquiera dentro de sus cárceles,
ese espacio donde tiene control total sobre las personas, donde tiene policías, carceleros, donde vigila cada rincón, donde decide cuándo comen, cuándo duermen, cuándo salen al patio. Y aún así, en ese entorno completamente dominado por el Estado, hay violencia, asesinatos, abusos y corrupción. ¿Qué nos dice esto? Que el problema no es solo de cantidad de policías, ni de cámaras, ni de recursos. Es un problema de concepción, de cómo se entiende la seguridad. Porque si el Estado no puede garantizar la vida de un preso, ¿cómo va a garantizar la de un ciudadano libre? La cárcel es un experimento a cielo abierto, es un espejo distorsionado de nuestra realidad, de la sociedad. Lo que pasa allí adentro no es un accidente, es el síntoma más brutal de cómo el sistema penal funciona como herramienta de exclusión, de venganza y no de justicia. El Estado no solo es incapaz de garantizar seguridad, también impide que el ciudadano se defienda. En Uruguay, los casos de legítima defensa suelen terminar con la víctima sentada en el banquillo de los acusados. El relato y el adoctrinamiento ha sido tan grande que cuando un ciudadano honesto ejecuta a un delincuente, hasta es mal visto o se le pone un signo de sospecha. El mensaje que da el Estado es claro. Si te defendés, te castigamos. Y esto es aberrante. El gobierno deja al ciudadano desnudo frente al delincuente. Y cuando logra defenderse, lo criminaliza. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? ¿No se dan cuenta de que esto alienta a la delincuencia, acaso? Porque los criminales entienden perfectamente que tienen todas las ventajas. Están armados, no tienen nada que perder y saben que sus víctimas están indefensas por la ley. Esta ley claramente no es justa, porque desprotege al ciudadano honesto. La legítima defensa no puede ser vista como un privilegio. Es un derecho natural e irrenunciable. Es defender tu vida. Negarlo es lo mismo que negarle a alguien el derecho a vivir. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Ante esta evidente incapacidad estatal, crece de forma sostenida el negocio de la seguridad privada, lógico. Uruguay tiene hoy más guardias privados que policías prácticamente. Y cada vez más familias instalan alarmas, cámaras, cercos eléctricos, contratan empresas de respuesta rápida, etc. Y esto genera dos consecuencias graves. Se profundiza la desigualdad, porque los que pueden pagar se protegen, los que no quedan a merced de la buena suerte o de un Estado ausente. Y segundo, se produce una transferencia silenciosa de una función esencial del Estado a manos privadas, sin control democrático, sin garantías de derecho. Este fenómeno, francamente, debería escandalizarnos, porque demuestra que el contrato social está roto, que ya no confiamos en el Estado para lo más básico, que es protegernos. La realidad es que existe un enorme negocio en torno a la inseguridad. El miedo se traduce en votos y también en presupuestos millonarios. Cada año se destinan sumas enormes al Ministerio del Interior, a programas de convivencia, a campañas, consultorías, observatorios. Pero, ¿qué resultados concretos se obtienen? La respuesta es simple. Más dinero no ha generado más seguridad. Lo que sí ha generado es una burocracia que necesita que el problema continúe, incluso agravarlo, para justificar su existencia, su presupuesto y su poder. En lugar de buscar soluciones reales, muchos actores del sistema muestran el caos para pedir más plata. Nuestras dificultades, el problema, a ellos, el problema social, les sirve, y así lo perpetúan. La inseguridad se vuelve un negocio político y administrativo donde todos ganan,
menos el ciudadano. Y en este contexto, una de las políticas más perjudiciales ha sido el desarme civil. Se nos dice que permitir que los ciudadanos honestos porten armas convertiría a la sociedad en una especie de lejano oeste. Pero esa narrativa es otra vez falsa, porque el verdadero lejano oeste ya lo estamos viviendo. Una sociedad donde los delincuentes andan armados y las víctimas están desarmadas. Ese es el lejano oeste. La inmensa mayoría de los ciudadanos uruguayos no quiere andar disparando, no quiere matarse entre sí. Quiere trabajar, criar a sus hijos, volver a casa sin miedo, vivir en paz. Desarmar al ciudadano honesto no solo es ineficaz, es inmoral. Es decirle en los hechos que su vida vale menos que la del agresor. Es decirle que se resigne, que no se defienda. Como bien ha demostrado John Lott, experto en políticas de armas, los datos muestran que en países y estados donde se permite la tenencia responsable de armas, la delincuencia baja abruptamente, porque el criminal lo piensa 2 veces antes de atacar a alguien que podría defenderse. El Estado que desarma a sus ciudadanos mientras fracasa en garantizar seguridad es un Estado que en los hechos ha decidido que es conveniente para el delincuente que su víctima esté indefensa. Un absurdo, un atropello a la lógica. Y hoy además enfrentamos un nuevo desafío, el avance de la tecnología de la vigilancia, cámaras inteligentes, reconocimiento facial, drones, bases de datos biométricos. Todo esto se presenta como una herramienta modernas, eficientes y objetivas, pero no lo son. Las tecnologías no son neutrales. Están diseñadas por personas con sesgos, con intereses y sobre todo con poca o nula supervisión democrática. Se instalan sin debate, sin transparencia, sin regulación. Y lo peor, una vez instaladas, no se apagan. Se normalizan y lo que hoy parece excepcional, mañana será rutina. Quienes defendemos una mirada liberal y crítica del poder, no lo hacemos porque seamos ingenuos. No negamos que exista el delito, ni que la violencia urbana sea un problema real, pero sí negamos que la respuesta sea resignar nuestras libertades. La seguridad no puede construirse sobre la base del miedo, la exclusión y la represión. Porque la historia muestra que cada vez que se sacrifica libertad en nombre del orden, lo que se obtiene no es seguridad, sino servidumbre. Y allí, en ese contexto, se pierde la libertad y el orden. Una sociedad segura no es una sociedad vigilada, es una sociedad donde hay oportunidades, justicia, respeto, diálogo, confianza, y cada ciudadano es responsable de sus actos. Donde el Estado no se impone, sino que acompaña, donde la policía no actúa como ejército de ocupación, sino como un servicio público al ciudadano. Y entonces aquí nos preguntamos si hay alternativas, y por supuesto que las hay, pero no son mágicas ni inmediatas, y requieren coraje político. La principal medida que se puede y más importante adoptar, la más fácil, es facilitar a la gente honrada que pueda defenderse y proteger su vida y la de su familia. Esa, como dije, es la medida más rápida y eficaz. No hay duda alguna que eso es así, y las experiencias en los países que han sido estudiados por muchas personas, como por ejemplo John Lott, son elocuentes. Precisamente John Lott ha hecho investigaciones rigurosas en la materia, y ha escrito un libro que se llama More Guns, Less Crime, Más armas, menos crimen, que así lo demuestra. Y la experiencia en los otros países es evidente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un caso de laboratorio. Estados Unidos es un caso ideal para analizar por qué cada estado tiene leyes distintas sobre armas, lo que permite comparar impactos dentro del mismo país. Y John Lott así lo hizo, comparó. Y en su investigación de más de 3.000 condados a lo largo de varias décadas, Lott
encontró que la legislación de la aportación oculta de armas en estados como Florida, Texas y Arizona se asoció con una disminución de los delitos violentos. Los robos con violencia bajaron entre un 3 y un 7% después de aprobadas las leyes de derecho a portar armas. En Florida, legalizar el porte de armas hizo que los homicidios bajaran un 36% en la primera década desde 1987 en adelante. La verdad que Estados Unidos oficia como un laboratorio a cielo abierto. Suiza también tiene uno de los niveles más altos de tenencia de armas del mundo. 2 millones de armas en manos civiles en un país de 8 millones de habitantes. Y la tasa de homicidio es una de las más bajas, por ejemplo. No hay lejano oeste ni anarquía. Hay cultura de responsabilidad, derecho de defensa y libertad ciudadana. En Israel ocurre lo mismo. Tiene una política flexible respecto a la aportación civil en zonas de alto riesgo. Y los números también son similares. Las tasas de homicidios, de robos, de delincuencia, baja. La República Checa es otro ejemplo. Un país que reconoce portar armas como defensa legítima. Más de 300.000 ciudadanos poseen armas con licencia en un país con baja criminalidad. El gobierno defiende que esto actúa como un disuasivo ante agresores y como una herramienta contra el terrorismo. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Somos uno. Ahora bien, miremos el contraste. ¿Cómo les ha ido a los países o cuáles han sido su política cuando se promueve una política pública de desarme civil? Venezuela, por ejemplo. En 2012 se implementó una política de desarme civil total. ¿Cuál fue el resultado? El crimen violento se disparó. Pasó de 45 homicidios por 100.000 habitantes a más de 90 en años recientes. El doble, más del doble. Hoy el país está entre los más violentos del mundo, con una población desarmada y un Estado que monopoliza las armas. Y también el crimen. Caso similar, Cuba, países de dictaduras socialistas, en donde han desarmado a la población por completo, que no puede defenderse, y existe un permanente ambiente de inseguridad, de crimen y de delitos. México, por ejemplo, también tiene leyes muy restrictivas para el acceso a armas. Solo hay una armería legal en todo el país, controlada por el ejército. ¿El resultado cuál es? Más de 35.000 homicidios anuales, y los ciudadanos no pueden defenderse ni en su hogar. Los criminales están armados hasta los dientes, los civiles completamente vulnerables. Las estadísticas reales y los estudios serios muestran que, donde los ciudadanos honestos tienen el derecho a armarse, el crimen tiende a bajar o, por lo menos, a estancarse. El delincuente actúa con más precaución cuando sabe que su víctima podría defenderse, porque en última instancia, también a los delincuentes le interesa su vida. Y como tercer punto, el desarme civil no solo no reduce la violencia, sino que la incrementa, porque deja a los ciudadanos como blancos pasivos. Como dice John Locke, más armas en manos de ciudadanos responsables, menos crimen. Menos armas para las personas comunes, más poder para los criminales. Queridas y queridos oyentes, no dejemos que nos engañen, no dejemos que nos vendan humo con los relatos progresistas que siempre que dicen una cosa es exactamente lo contrario. No entreguemos nuestra libertad por una falsa promesa de seguridad, porque una vez que cedemos derechos, cuesta mucho, mucho recuperarlos.
La libertad no es el premio de los buenos ciudadanos, es el punto de partida de cualquier democracia. Y como decía Benjamin Franklin, aquellos que ceden la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Lo cierto es que la experiencia indica que es absolutamente contraproducente e inmoral para el ciudadano estar desarmado. Es ridículo pensar que ante un hecho de violencia al ciudadano le conviene frente al delincuente estar desarmado. Desde el punto de vista de la lógica es un completo absurdo. Y esa estrategia es la que utiliza el Estado, que nos ha convencido que es así. Dejamos el monopolio de la fuerza en el Estado y le otorgamos el rol de defendernos. Pero el inconveniente es que el Estado siempre llega tarde. El Estado es ineficiente en todo lo que hace. Por eso, cuando ante un evento espontáneo e inmediato de delincuencia, el Estado no va a estar nunca presente, sino que va a estar el ciudadano honesto luchando por su vida y la de su familia contra el delincuente. Y entonces, ¿qué herramientas le damos a ese ciudadano para poder defenderse? Ninguna. Y cuando lo hace y se defiende, y por ejemplo lesiona o castiga o mata al delincuente, lo miramos con sospecha. Eso es el logro del progresismo. No solo desarmarnos y evitar que nos defendamos, sino que también cuando lo hacemos nos miran de reojo. ¿Qué cosa más aberrante e inmoral que esa? Tenemos que estar atentos. Tenemos que por una vez convencernos y profundizar en esta materia y poder ver los casos de experiencias de otros países en donde cuando se brindó y se facilitó que los ciudadanos honestos porten armas, la inseguridad cayó. El país se hizo mucho más seguro y no es cierto que el hombre es lobo del hombre y que el hombre honesto con armas va a salir a la calle y será un peligro para la sociedad. No es así. Los datos, las estadísticas, las investigaciones están allí para que todos ustedes la miren, que es precisamente todo lo contrario a lo que nos cuentan. Por eso, estemos atentos, queridos oyentes de la Eterna Vigilancia. No nos dejemos engañar. Gracias por estar ahí, por escuchar, por pensar con nosotros. Esto fue la Eterna Vigilancia, donde creemos que solo una ciudadanía despierta puede frenar el avance de los delincuentes, de aquellos monstruos que nos quieren atacar nuestra vida. Defendamos nuestra vida, defendamos nuestra libertad con uñas y dientes, a expensas y a pesar del Estado. Hasta la próxima, y que la libertad nos encuentre siempre vigilantes. Como yo te quiero. Es el fin de la Eterna Vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.